Padre, en esta mañana te alabamos y glorificamos tu nombre, dándote gracias por este día que nos concedes, que nos permites despertar y poder ver este nuevo día. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu mensaje y permites estos momentos para que aún separados podamos escuchar lo que nos quieres decir en labios de tu predicador y de tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones y que podamos estar siempre confiados en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua del mar, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua y al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Abre un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Acompáñenme por favor para hacer una oración, para pedirle al Señor que
que Él sea el que guíe esta predicación y que sea Él el que hable a nuestro corazón. Padre Santo, pues te queremos pedir, dándote las gracias por este día que nos da de vida. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que habla al corazón de los congregantes, que tengamos la actitud correcta y estar muy atentos a lo que tú nos quieres decir. Que sea tu palabra la que nos hable, que sea tu palabra la que no solamente toque nuestro corazón, sino también nuestra mente y nos lleve realmente a discernir lo que tú quieres decirnos. Te damos las gracias por ello y es únicamente por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues quisiera compartirles lo siguiente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en donde voltees hacia donde voltees, nos damos cuenta que pues hay situaciones muy tristes, hay situaciones muy difíciles, muy complejas, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, en Europa, en Asia. Y podemos ver que no hay un solo país que se haya librado de este problema que están sufriendo con esta pandemia tan muchas veces mencionada día a día. No hay un día en que no se hable de esto. Pero ante tanta adversidad, Dios quiere el día de hoy que nosotros reflexionemos en donde, por más complicado que veamos el día, las circunstancias, el peligro que esto pues se nos presenta delante de nuestros ojos, y que esto pues produce tristeza, dolor y desesperación, que nosotros podamos ver la diferencia entre la tristeza que produce el mundo y lo que Dios nos puede dar para sacarnos de esa tristeza tan terrible que nos desconcierta. Y quisiera decirte lo siguiente: la tristeza que produce el Espíritu Santo, o sea, Dios a través de su Espíritu Santo, es para que nos arrepintamos, es para arrepentirse, es para que haya bendición. Esta no deja huella, ni dolor, ni resentimiento, sino al contrario trae una paz profunda a nuestro corazón y nos da la certeza de que podemos seguir adelante porque Dios es el que nos sustenta. Pero para ello te quisiera pedir que vayamos al Nuevo Testamento para leer la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 10, y para que leamos cómo ve Dios la tristeza, la del mundo, y lo que dice Él en relación a la tristeza que Él produce. Y dice lo siguiente en 2 Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, dice de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que cuando leen este versículo y piensan que es exagerado. Te podría contar muchas anécdotas, pero quiero solamente contarte alguna de ellas, en donde tanto en el medio artístico como en el medio político ha habido personas que han atentado contra su vida y algunos lo han logrado al punto de quitársela, de llegar al suicidio, porque precisamente esta tristeza del mundo, cuando no se tiene esperanza, es más fácil salir a través del suicidio pensando que esto va a ser la solución a sus problemas, y lo único que trae como consecuencia es que si esta persona que se quita la vida no ha nacido de nuevo, pues su final será más terrible que lo que pudiera estar viviendo en este mundo. Pero si nosotros analizamos lo que Dios nos acaba de decir en relación a la tristeza que Él produce y la que produce el mundo, una es para arrepentimiento y la otra es para muerte, entonces podemos ver que lo mejor es acercarnos a Dios. Pero veamos esta tristeza del mundo, realmente el daño que nos hace. Mira, vamos a Proverbios 17:22 y vamos a leer en este versículo cuando realmente hay un corazón alegre, y dice lo siguiente: dice, el corazón alegre, estamos leyendo Proverbios 17:22, dice, constituye buen remedio,
Dice, más el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu triste no solamente, como dice el versículo, seca los huesos, sino que las facetas, nuestras energías, afectan nuestro cuerpo. Y esto es terrible, ¿sí? Porque produce una tristeza en donde nuestros enemigos constantemente produce muerte, produce destrucción. Esto nos separa de Dios, nos lleva a la total y absoluta desesperación, y de esto se aprovechan tres grandes enemigos que tenemos los seres humanos. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, uno de estos enemigos es Satanás, el otro es el mundo en el que vivimos, y el más terrible de los tres es nuestra propia naturaleza, esa que no ha sido ni podrá ser regenerada, porque ahí está. Y estos tres enemigos quieren que tú quites tus ojos de Dios y que los pongas en ti. Lo más terrible para un ser humano es cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos. Estos tres enemigos quieren que vivas ensimismado, autocastigándote, compadeciéndote y guardando rencor contra todo, contra muchas personas, y lo que es más, lo más terrible, aún contra Dios. Quieren que formes ideas en tu mente que no son ciertas, o que fomentes rebeliones para independizarte de Dios. Por ejemplo, muchas veces es más fácil decir que nadie nos comprende, que tal o cual persona no me saludó, que tal o cual persona, aunque le busquen, no me habla, la gente no ve cómo sufro, no se compadecen de mí, me desespero y no sé cómo hacerlo, me entra la inquietud, no sé lo que va a pasar, no recibo respuesta, nada me gusta, todo se ve malo, y lo más terrible, Dios, porque generalmente lo dejamos hasta el final, no me oye. Y esto nos lleva a una gran confusión y a vivir un ciclo terrible. ¿Y cuál es este ciclo? Pecado, culpabilidad, pecado, depresión, angustia. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿sí?, que es el bálsamo que nos puede sacar adelante, tenemos esperanza. Mira, acompáñame por favor ahora a Isaías, Antiguo Testamento, al capítulo 5, versículos del 8 al 21, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Siempre que vamos a la palabra de Dios, lo que importa es lo que Dios nos dice, lo que quedó escrito ahí, y esa palabra viva que toca el corazón de los seres humanos, aunque muchas veces no tengamos la actitud correcta para con Dios. Pero ¿qué dice Isaías 5, 18, del 18 al 21? Y dice lo siguiente: hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Todo esto que acabamos de leer, cuando es algo real en nuestras vidas, impide que podamos ser consolados o ayudados por Dios. Lo más maravilloso es permitir que Dios te consuele y te saque del problema. Él sí lo puede hacer, Él sí tiene los medios. ¿Sí? Él está adelante de ti. Pero ahora, acompáñame por favor a leer en el libro de Salmos, Salmo 57. Vamos a leer
en el Salmo 57, en el versículo 1, y dice así: cuando fue escrito este salmo lo escribió el rey David cuando huía delante de Saúl. Había una persecución contra él y él salió huyendo, y entonces él escribe en este Salmo 57:1 lo siguiente, y dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pero ahora veamos qué dice en 2 Corintios 1:4. Definitivamente David, el segundo rey de Israel, tenía plenamente confianza en el Señor. Sabía en las manos de quién estaba poniendo su vida. Sabía que el único que podía rescatarlos de las manos de Saúl era Dios. Y por eso clama a él. Pero veamos lo que dice 2 Corintios 1:4. Y dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es impresionante ver lo que Dios aquí nos promete. Dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay una que se pueda escapar, que pueda perderse de la mano de mi Señor. Y dice que esto lo hace para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, no importa cuál sea. Y esto lo podemos hacer por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios utiliza personas, ¿sí?, que cuando te comparten la palabra del Señor, porque han sido consolados con ella, también pueden consolar a los demás con la palabra, no porque tengan un poder propio personal, sino es únicamente la palabra de Dios. Volviendo nuevamente a estos terribles enemigos que tenemos, estos quieren que estés triste. Y cuando logran esto, logran también que tú te destruyas. ¿Y por qué quieren que tú te destruyas? Pues para que tu vida no salga adelante. ¿Y por qué quieren que no salgas adelante? Pues para que se note que la paz de Dios no está en tu vida. Cuando que la paz de Dios, ¿sí?, solamente Él te la puede dar. Pero ahora veamos lo que dice Jeremías en el Antiguo Testamento, después del libro de Isaías, en el capítulo 20, versículo 10. Jeremías 20, 10 dice lo siguiente. Dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Dice: denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Y tú puedes decir, ¿sus amigos? Sí, mucha gente que se dice tu amigo solamente está esperando ver si verdaderamente tu Dios es poderoso y te sustenta, y solamente están esperando a ver en qué momento caes para que te digan, ¿y ese es el Dios en el que crees? Ahora bien, ¿cuál es la actitud que debes de tener en la tristeza y en la depresión? Bueno, pues lo primero es que tengas ganas o no, es ir con tu Padre eterno, y ser honesto con Él, clamando desde lo más profundo de tu corazón para que Él te pueda renovar
y te muestre su perfecta voluntad. Pero esto te lo va a mostrar no a través de señales o de situaciones, sino antes vas a la palabra y tú crees lo que Él dice. Y esto lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 12. Y vamos a leer los versículos del 1 al 2. ¿Sí? En Romanos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y agrega en el siguiente versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, esto es muy importante, comprobar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios, es santa, agradable y perfecta. Pero para eso tienes que buscarlo, tienes que presentarte delante de Él. Ahora veamos un pasaje en los evangelios, y vamos primero al segundo evangelio, que es el de Marcos 14:34, en donde se nos da un ejemplo de que cuando la tristeza nos embarga, el Señor Jesucristo no estuvo exento de padecerla. ¿Y cómo debemos de enfrentarla? Y esto lo vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 34. Y dice lo siguiente: y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad. Y podemos analizar en este pequeño versículo cómo Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les pide que se queden ahí con Él, ¿sí?, en un lugar determinado. Y les dice, y velad. Pero ¿qué es lo que pasa? Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y lloró, y le pide al Padre que si fuera posible que pasara de él aquella hora. Y clama a Él, Dios lo escucha, lo consuela, y cuando termina su oración, viene y los encuentra durmiendo. Y les dice, no pudieron velar ni siquiera una hora. Él no estaba negando su tristeza, estaba triste hasta la muerte, pero fue con el único que lo podía consolar. Contrario a lo que hicieron sus discípulos, Él no se durmió, Él no se rebeló, sino fue a su Padre, clamando desde lo más profundo de su corazón. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Lo alentó, fortaleció su alma. Pero ahora veamos lo que dice un evangelio más adelante, el de Lucas, en donde habla exactamente de la misma situación y en donde nos amplía más ese momento tan impresionante para la vida del Señor Jesús. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio según San Lucas 22, versículos del 42 al 45. Y dice lo siguiente, dice en el 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios lo escucha y manda al ángel para fortalecerlo. Y dice en el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero regresémonos nuevamente al versículo 44. Mira, hay personas que cuando están
agobiados por la tristeza del mundo, por las situaciones que se están viviendo, y no se diga como lo estamos viviendo ahorita en la actualidad a nivel mundial, ¿sí? Se entra en una agonía, ¿sí?, que nos lleva muchas veces a abatirnos de tal punto que quisiéramos hasta morirnos para que esto se termine. Pero ve lo que hace el Señor Jesucristo. Contrario a lo que muchos hacen de abatirse, otros dicen, bueno, voy a ver quién me echa la mano, quién me ayuda. Fíjate lo que él hace. Dice, y estando en agonía, dice, oraba más intensamente. Y ese es el punto, el llegar ante Dios y clamar a Él más intensamente. Y Dios te va a escuchar. Cuando en tu vida y en la mía no hay pecado, Dios nos escucha. Ahora, tú podrías decir, bueno, si era el Hijo de Dios, pues lo tenía que escuchar. No, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas, hombres y también mujeres, porque también hay mujeres que oraron y Dios las escuchó y su clamor llegó a los oídos del Señor, como es el caso de una mujer que su esposo la menospreciaba porque no le podía dar hijos. Y esta mujer pues se abate también en la tristeza, se siente desconsolada, ¿sí? Pero veamos qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 de Samuel 1, capítulo 1, 1:10 en principio. Dice en el versículo 10, y ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Como podemos ver, no estaba contenta. Había una gran amargura en su alma, en todo su ser. Pero esto ¿a qué la lleva? A orar al Señor, a abrir su corazón, ¿sí?, a vaciarse de esto que la agobiaba, de esto que la entristecía. Y dice que lloró abundantemente. Más adelante podemos ver ahora en los versículos 17 y 18, en donde el profeta Elí le dice lo siguiente en este versículo. Dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Por qué le dice esto? Porque Elí la está observando y hasta tiene una idea equivocada cuando la ve orar, porque veía que solamente movía sus labios y piensa que está mal. Finalmente ella le dice a Elí lo que le está pasando y Elí le responde eso. Dice, ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y dice en el siguiente versículo, en el 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¡Qué impresión! Alguien llega, la consuela, le dice que ojalá y el Señor le conceda la petición que ella ha hecho al Señor. ¿Y qué crees? Si tú has leído este precioso libro de Samuel, Dios le contesta. Y precisamente el libro habla de ese niño que nace de esta mujer, de Ana. Dios le concede esto. Pero ella en su corazón le dice que lo va a consagrar al Señor. Y este niño, en el plan de Dios, resulta ser el profeta de Dios, que unge en principio al primer rey de Israel, a Saúl, y posteriormente a David. Muchas veces no sabemos lo que nuestra oración puede alcanzar. Si esta mujer se hubiera conformado, hubiera estado en la agonía, en la desesperación, si hubiera dicho, dejo a mi marido, me voy, etcétera, etcétera, o se quita la vida, imagínate las consecuencias que tendría el atentar contra su propia vida. El tomarla en sus manos y decir, me divorcio, me separo, me voy, hago, deshago, subo, bajo, ¿sí? Porque así somos los seres humanos. Desesperados somos capaces de hacer cualquier locura. Pero ¿qué crees? Aún en los peores momentos, recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Nunca
nunca te dejes llevar por el problema, que el problema no te ahogue, ¿sí? Que no te hunda, que no te engañe, que no te torture, que no te acabe, que no te mate. Lo que tú y yo tenemos que hacer es mantener siempre nuestros ojos en Dios. Pero veamos lo que dice Hebreos en el capítulo 12, que en un sentido, yo pienso que cuando tú lees el capítulo 11 y después el 12, pienso que casi es la continuación, no porque numéricamente sea el 12, sino porque debiese ser la continuación del mismo 11, este capítulo 12, y vas a ver por qué. En el 11 se habla de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y habla de muchas personas que pasaron por pruebas y situaciones tremendas, pero todos aquellos que pusieron sus ojos en el Señor salieron adelante. Y algunos ni siquiera vieron lo que pidieron, esperando lo que pedían o lo que Dios les había prometido. Pero nosotros en este tiempo actual, en pleno siglo XXI, en donde hay una situación tremenda a nivel mundial, algunos la creen, otros no, algunos toman precauciones, otros piensan que son infalibles, que son invencibles, no nada más infalibles sino invencibles, y no toman precauciones. Pero aquellos que vemos las cosas de diferente manera, como Dios quiere que las veamos, ve lo que dice Hebreos 12 en el versículo 2. Dice lo siguiente, dice: puesto los ojos en Jesús. Dice que en Él, no en ti ni en las circunstancias. Dice que es en Jesús. Y nos dice por qué. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. Es el cual, por el gozo puesto delante de Él, dice, sufrió la cruz, pagó por tus pecados y por los míos, y derramó su sangre hasta la última gota, ¿sí? Menospreciando el oprobio. ¿Y por qué? Porque te quería salvar a ti y a mí. Y esto le permite, en la obediencia y entrega a su Padre, recuerda lo que leímos: si es posible, aparta de mí esta copa. Dice, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y esto le permite, en la última parte del versículo, lo siguiente, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando estamos en obediencia, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y nacemos de nuevo, tenemos la esperanza de estar en su presencia. Dice el Salmo 77, ahora vamos a leerlo, nuevamente regresamos. Salmo 77, del 7 al 14. Y dice lo siguiente: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado su ira con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y vamos un poco más atrás, pero ahora a la Primera de Crónicas, al capítulo 16. Primera de Crónicas 16, y vamos a leer los versículos 11 y 12, que dicen lo siguiente: buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho
de sus prodigios y de los juicios de su boca. Lo que Dios promete se cumple, porque es palabra de Dios. Algo que los creyentes debemos tener muy presente es que no nos perdamos del privilegio de que Dios nos saque del problema en el que nos encontramos a una vida de abundancia. Nadie más lo va a poder hacer, solamente Él. Todo está en que tú lo creas. Si permites que lo haga, Él lo va a hacer. Si tú intentas hacerlo, es bajo tu propia responsabilidad y riesgo. Muy pocos logran hacer cosas por sus propios medios, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Vamos a leer ahora, por favor, el Salmo 42 del 9 al 11. Y dice lo siguiente. Dice, ¿por qué te abates? En el 11. Dice, ¿por qué te abates? Perdón. Me brinqué, es desde el 9, dije mal. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y en el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El mayor daño es interno, sí. Pero fíjate la esperanza que tenemos. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El salmista sabía a quién se estaba dirigiendo. Y sabía que Dios no le iba a fallar. En los salmos hay muchos clamores, muchos reconocimientos hacia Dios. Pero te diría que me acompañaras. Aquí mismo seguimos en los salmos, en el salmo, pero ahora en el 55, 22, que dice lo siguiente. Echa sobre el Señor tu carga y Él la sustentará. Dice en el 57:1 de este mismo de Salmo, del libro de Salmos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Dice en otro versículo, ahora leamos por favor el 62:1, que dice lo siguiente. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Dice en el 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Y en este mismo Salmo 63:3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Esto solamente lo puede decir alguien en el cual hay verdadero agradecimiento hacia Dios. Y en el 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Dice en el 66:20, bendito sea Dios que no echó de mí
de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Cuando tu confianza está plenamente en el Señor, hasta el dormir es diferente. Quisiera que me acompañaras ahora, regresamos en los mismos salmos, pero ahora a los primeros capítulos. En el 3 dice lo siguiente. Dice, yo me acosté y dormí, dice, y desperté porque el Señor me sustentaba. Y en el 4:8 dice, en paz me acostaré, dice, y así mismo dormiré. Dice, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando tu confianza está plenamente depositada en el Señor Jesucristo, te puedes dormir de esa manera. Hay gente que en estos tiempos hasta lo están publicando y lo sacan en los diferentes medios de comunicación, como la gente ni siquiera puede dormir porque no conocen a Dios. Quisiera que leyéramos un versículo más, pero este está en el libro de Job. Un hombre que escucha en menos de 5 minutos una gran tragedia en donde Dios permite que él pierda muchas cosas y al final es tocado en su cuerpo, en su salud. Y él consideraba y pensaba que conocía a Dios, pero a través del libro de Job, en donde se habla de 42 capítulos, se requieren exactamente 42 capítulos para que él, en el último capítulo de este libro, él le dice en el versículo 4 lo siguiente. Dice, oye, te ruego y hablaré. Lo hace con mucho respeto. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Y cuando alguien es honesto delante de Dios y le abre su corazón, le puede decir lo que Job dijo en el siguiente versículo, en el 5. De oídas te había oído. Hay gente que solamente seguía de oídas, cuando puede ir y constatar y comprobar lo que Dios dice en su palabra. Te repito, dice, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Y agrega, con esa actitud de humildad, a la cual Dios lo lleva por todo lo que le enseña, aún a pesar de todo lo que había vivido Job. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si en un momento dado ha habido desconfianza, ha habido incredulidad, ha habido falta de arrepentimiento, hemos puesto los ojos esperando la ayuda de otros y no de Dios, podemos hacer exactamente lo que hizo Job en el capítulo 42, versículos del 4 al 6. Acompáñame para hacer una oración, para darle gracias a Dios. Padre bendito, pues estamos muy agradecidos, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de estar es lo que tú nos dices, en donde tus promesas son verdades que se cumplen, que se han cumplido y se seguirán cumpliendo en la vida de todo aquel que te cree, de todo aquel que acude para que nos auxilies, para que nos saques de ese pozo en el que muchas veces nos hundimos en la desesperación, porque queremos caminar por vista y no por fe. Gracias, Padre, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, porque todo lo que tú nos has prometido se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, y muchos somos testigos de esto. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque aún a pesar de esta situación tan terrible que a nivel mundial se ha dado, en donde mucha gente cree, otros no creen, unos se burlan, otros tienen miedo, algunos se han quitado la vida o por lo menos lo han intentado ante el temor
de ser contagiados, de padecer pues todo lo que está surgiendo, problemas de economía, problemas de salud, desesperación, angustia, falta de sueño, etcétera. Pues tú estás esperándonos con los brazos abiertos para que lleguemos ante ti. Muchas veces, pues así como nos sentimos derrotados, para que tú nos sigas sustentando. Gracias, porque tenemos en ti un Dios fuerte, un Dios que nos ama, que dio a su Hijo para salvarnos y que vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Te damos las gracias por ello y esto únicamente te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por tu atención y que el Señor los siga bendiciendo.
Padre Santo, gracias porque podemos alabarte y escuchar tu palabra y animarnos a no tener temor ni estar tristes, sino siempre estar confiados en ti, que eres nuestro Padre y tú siempre estás al pendiente de tus hijos. Te pido por tu iglesia, cuídala, protéjala y permite que estemos firmes en ti. Gracias por estos momentos de adoración y aprendizaje. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.